Hola, buenas tardes. Bueno, yo soy Salustiano Alvarado desde Tucumán y esta tarde, ahí ya cayendo el sol, eh, vamos a conversar desde familias argentinas con el historiador salteño Virgilio Núñez sobre un acontecimiento eh, bien interesante, quizás desconocido por muchos, quizás no, que queríamos recordar esta, esta noche. Eh, Vamos a hablar sobre la participación de Miguel de Güemes en la defensa de Buenos Aires en el marco, en el contexto de eh, las invasiones inglesas. También en un año muy especial como es el año del bicentenario güemesiano o del paso a la inmortalidad del general Martín Miguel de Güemes. Así que bueno, vamos a esperar que Virgilio se conecte para comenzar esta charla y bueno, contarles que Familias Argentinas nace, ¿no es cierto?, como un portal de genealogía. Ahí está Virgilio y que este año ha cumplido ya 21 años. Así que estamos muy contentos y los invitamos a visitarlo. A los que se van uniendo a esta conversación eh, con Virgilio que está en San Lorenzo, Salta. Así que esperemos que se pueda. Ahí está Virgilio, ¿cómo estás? Hola, Salustiano. Qué Buenas tardes. ¿Cómo le va a ustedes? Muy bien, qué gusto verte. Me alegro que estés bien y estaba haciendo una pequeña introducción, presentándote y diciendo que vamos a hablar de un hecho no muy conocido por todos, las invasiones inglesas claro que sí, pero la participación de Güemes, ¿no? Quizás para muchos no lo saben, y vos has investigado mucho este tema porque claro, aparte sos un apasionado no solo de Martín Miguel de Güemes, sino de lo que tiene que ver con nuestra historia puntualmente salteña y regional y nacional, por supuesto, ¿no? Así que, bueno, muchas gracias por aceptar esta invitación y, y también en el año, ¿no es cierto?, del Bicentenario. A mí me hubiera encantado conversar con vos en el preciso momento, pero bueno, entendía que estabas muy ocupado allá en Salta. Bueno, muy buenas tardes. Un saludo especial para ti, un agradecimiento especial para ti, que siempre te acuerdas de aquellos que de alguna u otra manera tenemos pasión por esto, y agradecerle a la gente que participa escuchando de esto, y sin lugar a duda, este es un hecho inédito, algo que realmente recién se empieza a revalorizar en el bicentenario. Y es por eso que, si vos me permites, yo te voy a traer digamos, a colación una pequeña historia de la base por la cual genera la publicación de mi libro en el año 2010, que se llama Cronología en las invasiones inglesas en el año del Bicentenario, que es, digamos, una recopilación documental de muchas cosas, hasta de lo que tenía el ejército en aquel momento, digamos, de la gente que bajaba de los buques y se internaba acá, que eran ingleses que ya se quedaron, de familias que tuvieron para nosotros en genealogía, digamos, una connotación profunda de incorporación a la sociedad en aquel momento que era, digamos, española. En fin, tiene muchas aristas de las cuales aquel que tenga ganas de leer se va a dar cuenta de qué estoy hablando. Cuando hago esa introducción, hago una relación que a mí me gustaría dejarla en claro y es la siguiente. En el 1806, Güemes toma un buque de 26 cañones en el Río de la Plata con los húsares, los gauchos y los indios de Pueyrredón. Le desarbolan la bandera inglesa, bandera que hoy se conserva en la iglesia de Santo Domingo en Buenos Aires. Así es. Y en Malvinas fue la segunda vez que esos aviones Pucará de industria nacional hicieron de caballitos, digo yo, ¿no es cierto? Y hicieron lo que hicieron en la guerra de Malvinas. O sea, Exactamente. dos veces los ingleses supieron quiénes son, tanto los húsares, los gauchos y los indios, como esos pilotos
con su bautismo de fuego, esos pilotos también en su primera guerra, ¿no es cierto?, dando a conocer tantas habilidades, tanto ingenio, tanta creatividad, para realmente poder enfrentarse a una potencia como son los ingleses. Sin duda. Así empieza el libro. Ahora yo te voy a contar cómo empieza el pensamiento de fortalecer el Bicentenario. Sí, Allá por el año 2005, resulta que creamos un grupo de amigos que decidimos empezar a caminar por el país para poder festejar el Bicentenario de la Patria. Participaron en aquel momento por Salta algunos amigos que son amigos comunes de nosotros, está Martín Güeme Arrobarrena, está el que se acaba de ir, Alejandro Pojasi, que nos acaba de dejar un amigo, está por ejemplo, el gringo Marocco, hoy es el vicegobernador, el gringo era diputado y nos apoyaba para que cuando ya empiece el Bicentenario nosotros podamos sostener ese Bicentenario de la mejor manera. qué importante. También participó Yayo Pérez. Por Jujuy lo teníamos alguien que tampoco, ya nos dejó el ingeniero Misael Soria Linares, un hombre realmente con un patriotismo entrañable. El Chuncho Medina, digo el Chuncho Medina por el cariño de este hombre, que es funcionario, digamos, pero gaucho por sobre todas las cosas. Jorge Mendía de Tucumán, Sí. con quien caminamos y trabajamos muchísimo, y Jaureche en Buenos Aires. O sea, me olvido de muchos porque fuimos bastante, pero ¿qué quiero decir con esto? Que allá por el año 2005 hicimos la primera reunión en Jujuy. Allí empecé planteando yo la necesidad de poner un mural frente a la Torre de los Ingleses para conmemorar, digamos, el bicentenario de ese hecho inédito de Güemes. ¿Pero por qué frente a la Torre de los Ingleses? Porque justamente ese fue el lugar físico donde encalló ese buque en el Río de la Plata. Hoy las aguas se retiraron, por razones obvias, conocemos, y digamos, y esa plaza, que es la Plaza Fuerza Aérea Argentina, y esa torre que donan los ingleses, que hoy no se llama Torre de los Ingleses, sino se llama Torre de Malvinas, es allí donde estuvo ese buque. Y bueno, ya más adelante te voy a contar cómo hicimos para poner eso. Y en el momento que vos dispongas, yo te voy a hacer una reseña de lo que hay adentro del libro, de la historia, digamos, de la toma del Justina. Como sostienen esos historiadores que van, digamos, dándome razones y avalando lo que yo investigo y lo que voy sumando para que diga así. Si vos me permites, yo empezaría, digamos, a contar un poco ya cómo es el hecho de la toma del Justina, ¿no? Dice un poco así, dice, es interesante recordar que Liniers nombra a Pueyrredón en la comandancia de los voluntarios de caballería y de esta fila era parte Martín Miguel de Güemes, que tendrá su bautismo de fuego justamente bajo las órdenes de Pueyrredón. Así, al caer la tarde del 12 de agosto, el cadete del Fijo, don Martín Miguel de Güemes, al mando de un grupo de jinetes montados con el agua hasta el cuello de los caballos, tomó la fragata de bandera inglesa, conocida como Justina, que por la bajante de las aguas había quedado varada en el río. Ese hecho inédito en la marina, que un buque sea tomado por caballería. Más tarde, Güemes será recordado en la historiografía salteña y nacional como uno de los lúcidos guerreros de la independencia y reconocido héroe americano. Se puede leer en el Güemes Documentado, que es la colección que hace la familia Güemes, la más grande de 12 tomos, dice en la página 71, delante de una publicación realizada por el capitán Alejandro Jespier. Jespier, dice, fue escrita en Londres luego de ser liberado en 1818, es una especie de diario personal cuya traducción se publicó en la Argentina en 1921, bajo el nombre de Buenos Aires y el Interior. En esa publicación, él dice así, dice, en ocasión en que Popam pasa por Santa Elena con rumbo a Buenos Aires, dice Jespier que se ordenó como refuerzo 100 hombres de la guarnición con todos sus efectos, ¿no es cierto?, en la embarcación Justina.
bajo el mando con 26 cañones. Este destacamento de Cuerpo de Santa Elena fue una adición valiosa para la mayoría de ellos, eran artilleros y tiradores. Dice, al momento de que el Justina es abordado y tomado frente a Buenos Aires, lo relata así. Dice, había, perdona, No, sí. lo relata así, dice, había, dice, un buque mercante en este tiempo que se habría acercado a la ciudad para traficar y que nos fue de muchísima utilidad. El Justina, de 26 cañones. Dice, ahora sí, bueno, el Justina de 26 cañones. Ese buque es realmente el que se pone en la orilla del Río de la Plata y cañonea durante toda la jornada, ¿no es cierto?, a las fuerzas de Buenos Aires, cañoneando las calles de Buenos Aires. Esa acción, digamos, le permite al barco manejar toda la guerra, digamos, del desembarco que tenían ellos. ¿Qué dice la historia? Dice que Güemes se encontraba con Liniers, y Liniers le ordena a Güemes y le dice, usted que anda bien montado, vaya por la orilla de la Alameda y dele orden a Pueyrredón de que avance sobre ese buque que se encuentra en fuga. Dice que menos tardó Güemes cuando llegó a verlo a Pueyrredón, a la batería Abascal, y le manifiesta, amigo de Pueyrredón, Pueyrredón le dice que tome los húsares, los gauchos y los indios y que ingrese al agua con el agua hasta el cuello de los caballos y entran y toman, digamos, ese buque. Antes de llegar, sin lugar a dudas, ya los oficiales, digamos, ingleses sacan su bandera de rendición. No obstante ello, se aborda el buque, se desarbola la bandera, y esa bandera es conservada hoy, como dije al principio, en Santo Domingo, en Buenos Aires. Este es un hecho inédito en la Marina. En América no existe otro hecho. Yo hice algunas investigaciones y he encontrado que hay hechos similares o parecidos en el hielo, no en agua a veces, pero sí en el hielo, pero no este tipo, digamos, de abordaje a donde a caballo. Claro. Se aborda un buque de 26 cañones, ¿no es cierto? Y se lo toma prisionero. La verdad que es algo insólito. Esta acción de Güemes, que fue su bautismo de fuego, realmente ha trascendido la frontera de la patria. Hoy se estudia en todos los colegios militares, digamos, no tan solo este hecho inédito, sino la forma de que Güemes tiene, digamos, para practicar como guerra del recurso acá en la Guerra de la Independencia. O sea, fue mentor y creador y ocurrente, diría yo, de acciones que han sido ejemplo en el mundo. Claro, seguro. Ejemplo. Seguro. Así que, bueno, yo un poco para hacerlo más acotado, te lo decía así. ¿Qué hicimos nosotros para rememorar esto? Allá por el año 1946, un grupo de gauchos de acá de Salta son invitados a Buenos Aires para desfilar para San Martín. Bien. Entonces cargan sus caballos, cargan sus animales, sus enseres, sus monturas y guardamontes en el ferrocarril y llegan a Buenos Aires y son cobijados por granaderos a caballo. Después que desfilan para General San Martín, ellos le piden a los granaderos que lo acompañen para que vayan hasta el Río de la Plata. En el Río de la Plata habían comprado una corona de flores y la tiran al río, ellos, en homenaje a la toma del Justina. Estoy hablando del año 1946. Es el primer homenaje que se le hace a Güemes por la toma del Justina. Estos gauchos salteños que fueron a caballo, como digo, con sus caballos en el ferrocarril, y allí le rindieron homenaje a Güemes. ¿Cuándo fue la segunda vez que se rinde homenaje a Güemes? En el año 2010. Después que yo publico mi libro y que es publicado
digamos, en la legislatura, que, digamos, con la presencia de familias, de amigos, de historiadores, de investigadores, empezamos a pelear para que realmente se pueda hacer el homenaje de la toma del Justina ahí, justamente frente a la Torre de los Ingleses. Fue un trabajo durísimo, apoyado por Sonia Escudero en aquel momento, que era senadora. Tengo que reconocer, no hay banderías políticas, sino hay sentimiento. Sonia es una amiga de la infancia, así que me acompañó muchísimo y le tengo que dar las gracias porque la verdad que hizo concretar uno de los sueños que yo tuve, que era poner ese mural de la tapa del libro mío frente a la Torre de los Ingleses. Fue uno de los hechos más grandes que tuvo Güemes en Buenos Aires. Participaron, y me llena de emoción contarlo así, 8 colegios de la provincia de Buenos Aires que llevan el nombre del general Martín Miguel de Güemes. Por primera vez, esos colegios tuvieron un cuadro de Güemes, lo cual nosotros le hicimos entrega. Estuvieron todas las fuerzas armadas del país con formación. Ejército, Gendarmería, Patricio, Pueyrredón, todo, no faltaba nadie. La verdad fue un acto extraordinario. Estuvo presente el vicepresidente de la Nación, Julio Cobo, tuvieron senadores, diputados, representantes de Salta, del gobierno de la provincia, funcionarios, representantes de todos los estamentos históricos y culturales de Salta, como el Instituto Güemesiano, la agrupación tradicionalista Salta Gaucho Güemes, mirá, realmente fue algo extraordinario. Yo creo que hemos conseguido un homenaje sublime para Güemes en aquel momento. Ahora, ¿sabes qué? Perdón que te interrumpa, pero qué tesón que tienen los salteños, ¿no? Para no solo reivindicar, sino para de pronto ilustrar, porque claro, vos estás mencionando esas escuelas que llevaban esos nombres y que no tenían cuadros de Güemes. ¡Qué increíble! Y estar ahí, llevarlos, que los chicos también, ¿no es cierto?, que no quede en un nombre, Güemes, sino que en un nombre arrojado, patriota, bueno, etcétera. Me parece muy, muy lindo y qué bueno que te hayan acompañado las instituciones. Esto fue en el 2010. Esto fue en el 2010, así fue. ¿Y tu Fue libro, en el 2010, sí. tu libro en qué año se editó? ¿Ese mismo año? No, en el 2007 se editó el libro mío. Claro. Porque la idea era que el libro se publicara en el 2006 cuando se cumplió el bicentenario. Claro. Pero bueno, no lo pude sacar para el 2006, lo saqué para el 2007. Del 2007 al 2010 realmente fue un trabajo angustiante, te diría yo, pero muy bonito, muy lindo, porque después, digamos, cuando se generó la coronación del evento, vos sabés que hay un detalle que me encantaría comentarlo, y es que el himno a Güemes lo cantó Sandra Mianovich. Mirá. Soñado, extraordinario. Estuvo los familiares de Güemes, los Lanuse Güemes, dieron su apreciación. Bueno, yo hice una reseña general, un poco más larga que esta, por cierto, de la parte histórica, haciendo alusión a este hecho inédito, ¿no es cierto? Lo que sí me llena de pena, porque después de ello, ¿no es cierto?, hemos tenido que nos vandalizaron, digamos, el cenotafio. Se robaron las placas, lo destruyeron. Y vos sabés que yo falleció, tenía un amigo común, que era el Gaucho Oropesa, un suboficial militar retirado, que él se puso el saco encima y empezó a arreglar él y su familia el cenotafio. Claro. Y en el año 2011, ¿no es cierto?, terminamos arreglándolo y poniendo una placa a donde hay una reseña histórica y hace mención a este hecho inédito. Qué genial. Y en el año 19 pudimos recuperar todo de nuevo, y ahí es donde fue Chichita Pericone, que sí. O sea, son pocos años que hemos podido estar en Buenos Aires, pero yo valoro mucho la presencia de ella, de su hijita y de su nieta, porque fue a acompañarnos a la inauguración,
en aquel momento. Amigos entrañables, como por ejemplo, en aquel momento, ¿no es cierto?, fuera del Gaucho Oropesa, yo tenía Raúl Medina Alvarado, también gente, son historiadores que apoyan muchísimo todo este tipo de cosas, allá en Mar del Plata, en Buenos Aires y demás. Después, por ejemplo, Jorge Sáenz, un militar que escribió sobre el tema de la tercera defensa de uno de las batallas más grandes que hubo en Salta acá, digamos, con el ejército realista, un hombre que conoce mucho de lo que significa toda la parte del armamento del ejército, tiene varias obras escritas. En fin, hubo un grupo reducido, pero hermoso, que acompañó para que realmente pudiéramos hacer en el 19, hace 2 años, este homenaje de nuevo. Qué A mí bueno. me llena de alegría, a mí me llena de alegría porque ahora que me tocó estar en Mar del Plata, descubrí una plaza con el busto de Güemes, descubrí unos amigos que tienen una réplica del Cabildo, a donde estaba el libro de la cronología de las invasiones inglesas, muy lindo. Y después, bueno, bajé por Pigüey, como te decía, ahí me convocaron de la radio de Pigüey para hablar justamente de esto. Pero esto quisiera redondearlo diciéndote de que a nosotros nos robaron el bicentenario, te lo dije en algún momento, con muchísima pena, el gobierno provincial y el gobierno nacional, y al final terminó arreglando nuestro presidente con el gobernador, pretendían que desfilemos en el mes de noviembre. Cuando me pregunta Pancho, yo le digo sinceramente, a mí me parece que está muy lejos noviembre del 17 de junio. Y me dice Virgilio, ¿y qué hecho hay que podemos argumentar la toma de Justina el 12 de agosto? Entonces, el 8 de agosto, y acá todavía estoy con dolores porque hacía 6 meses que no ensillaba y estuve 9 horas arriba del caballo, así que tengo algunas dolencias, y desfilamos el 9, y yo tuve el honor y el orgullo de desfilar con la bandera de Macha, que soy el presidente a nivel nacional de la Cofradía de la Bandera de Macha. O sea, son tantas las emociones, las cosas bonitas, el hecho de que hayamos podido hacer el desfile del 17 de junio, el 8 de agosto, en conmemoración a la toma del Justina, a ese bautismo de fuego de Güemes, que es ese gran hecho inédito, yo creo que Dios es grande y permite de que nosotros podamos darle a la sociedad para que fortalezca y conozca la historia. Seguro. O sea, vos decías recién que los salteños somos especiales, pero yo creo que lo que tenemos los salteños, y muchos de nosotros, los tucumanos, los jujeños, los tarijeños, yo siempre sostengo que esta parte que fue el centro de la patria, que todo el mundo está confundido, cree que esto era el norte, nunca fue el norte. Hoy es el norte, pero esto fue el centro de la patria. Este centro de la patria fue el que sostuvo la guerra de la independencia. Y somos los que realmente hemos quedado con la herencia del amor, de dar a conocer de que este pueblo, digamos Salto Jujeño Tarijeño, es el que dio la vida para que nosotros sostengamos la libertad. Así es, Virgilio. Vos sabés que te quería preguntar, estaba anotando, escuchaba, mientras te escuchaba, ¿cómo, cómo llega Güemes a Buenos Aires en 1806? A terminar sus estudios, por eso dije que era compañero de Pueyrredón. Ah, bien. Güemes es un militar recibido, digamos, si bien es cierto, era cadete cuando toma el Justina, y hay quienes por ahí me cuestionaron, me decían, ¿cómo un cadete va a tomar? No, si en aquella época ya los oficiales, digamos, los estudiantes de último año, tienen acciones, digamos, sostenidas por los oficiales, porque no había tantos oficiales en aquella época. Entonces, el rey Fernando VII en el año, en 1809, le da una condecoración como defensor de Buenos Aires en mención a la toma del Justina y a lo que hizo en la segunda invasión inglesa, que fue contener el punible contrabando que se ejercía en el Río de la Plata. Eso fue lo que le ocasionó a Güemes un problema de salud y es uno de los motivos, más la muerte de su padre en el 9, ¿no es cierto?, para volver a Salta.
claro. Ah, No bien. sé si está contestada tu pregunta. Estado, y hace rato vos mencionabas esto del centro de la patria en el norte, claro, en ese contexto histórico, geográficamente. Y yo pensaba, me estaba acordando que, por ejemplo, el padre Larruy, que después Lizondo Borda en Tucumán, hacen Sí. para esta misma defensa de Buenos Aires, ¿no es cierto? El Cabildo de Tucumán, que me imagino lo habrán hecho también los salteños y todos los demás cabildos del entonces virreinato, ¿cierto? El aporte para la defensa de Buenos Aires, y no solo daban dinero, sino caballos, mandaron a gente, ¿no es cierto? O sea, que no era una cosa desvinculada, esta, como a veces da la sensación, ¿no? De que de pronto el 25 de mayo es una cosa así como, ¿no? Que es inaugurar un proceso de emancipación, pero que no, como, que, que importa mucho y que contiene mucho la actuación de las provincias y de los cabildos de ese momento, sobre todo del norte, ¿no? Bueno, también de Córdoba, claro. Y también Claro, otra... me encanta porque vos decís el norte. Yo te vuelvo a repetir, no era norte, esto era el centro de la patria. Vos sabés, hay algo que a mí me gustaría que la gente pueda comprender, digamos, y es que de acá, de Zaguadero, que era la frontera del virreinato, ahí terminaba el virreinato, tenemos la misma distancia de acá de Zaguadero que de acá a Buenos Aires. Por eso sostengo que esto era el centro de la patria. Claro, claro. Nosotros estamos acostumbrados a hablar de Güemes defensor de frontera. ¿De qué frontera? Si la frontera estaba en Desaguadero. Entonces, hay que ponerse en el tiempo, en el contexto, ¿no? Exacto. Y qué interesante esto de, con el feriado nacional de Güemes, ¿no es cierto? Que mucha gente al principio quedó así como desconcertada, mucha gente ni sabía quién era Güemes. De pronto, ¿no es cierto? Digo, los más jóvenes, por supuesto me refiero, eh, está muy bueno que se vea esta figura justamente de Salta, de ese centro de Salta que vos mencionás, muy implicado en casi todo el proceso que después, ¿no es cierto? Después de 1810 se da para la independencia, bueno, y después para la construcción, bueno, él muere en 1821, pero digamos su paso por la historia no deja indiferentes, hasta el día de hoy seguimos hablando de él, y me gustaría que nos cuentes un poco cómo fue este bicentenario de Güemes en Salta, más allá de de lo que pasó con el desfile, no desfile. Quiero decir cómo se vivió en la institucional salteña, a pesar de la pandemia también, este año tan especial. Sin lugar a duda, la pandemia, este flagelo, digamos, que nos afecta a todo el mundo, ha tenido incidencia muy profunda en el hecho de poder, digamos, hacer acciones para conmemorar el bicentenario. Todos, yo creo que todos, sin lugar a duda, acá los salteños, jujeños y tarijeños en particular, digamos así, hemos esperado el festejo de los 200 años, jamás nos imaginamos que nos íbamos a encontrar con una situación como la que tenemos actualmente. No obstante ello, acá se creó una comisión del Bicentenario, digamos, ay, me estoy quedando con poca batería, Salustiano, vos sabés que yo no sé qué me ha pasado. Bueno, vos decís, Así que, ¿cuánto te queda? ¿10%? ¿20%? 5, Ay Dios, bueno, solamente para que no se corte y lo podamos grabar, pero bueno, agradecerte y me gustó mucho el dato que acabas de dar, que la Torre de Ingleses ya no se llama así, sino se llama Torre. no, se llama Torre de Malvina. Qué Y vos lindo. sabés que antes que se corte te quiero decir algo. La incidencia de Güemes a nivel, digamos, de la guerra de la independencia, uno de los hechos más trascendentes fue el Pacto de los Cerrillos. Gracias al Pacto de los Cerrillos se puede firmar el 9 de julio la independencia nacional, que es por el arreglo de Güemes con Rondó, cuando Rondó invade Salta y después se arreglan los dos. San Martín lo sostiene diciendo que tira 20 cañonazos en homenaje a ese hecho inédito de que Güemes se arreglaba con Rondó. Qué Y la genial. otra es que Güemes fue
gracias a eso, el brazo ejecutor de San Martín, y San Martín pudo cruzar los Andes siendo un oficial de un ejército nacional. Qué maravilla. Esa es la diferencia. Claro, la historia, yo creo que tenemos que terminar de desandar esto y de descubrir todo lo que se hizo realmente acá y los hombres que participaron. Güemes no fue solo, hubo capitanes, hubo infernales, hubo gauchos, hubo hombres, mujeres y niños sin nombre hasta el día de hoy, que jamás vamos a saber quiénes fueron los que dieron la vida por la patria. Exacto, qué maravilla. Y lo último que quiero decir, esta analogía que vos has hecho al principio, entre el hecho de la Justina y los combatientes de Malvina, qué De emoción Malvinas. es el reconocimiento a estos soldados actuales y cómo vos llevas la historia, el pasado, lo actualizás y lo enganchás con cosas que los más contemporáneos hemos vivido, ¿no? Me ha encantado eso y bueno, antes de corte te agradezco mucho esta charla, tu tiempo y bueno, ya vamos a combinar para otra charla porque vos dejás ahí en el tintero muchos temas. Cuando quiera, y te pido disculpas, esto me pasó porque estoy complicadísimo con el tema de la municipalidad, estuve con problemas con acciones, digamos, que tengo que tener para mañana dar soluciones, y desgraciadamente mi función como secretario de Medio Ambiente me absorbe muchas cosas y no me di cuenta de la batería del celular. Así que mil disculpas, muchísimas gracias, mil disculpas a la gente y espero que haya sido de utilidad la información que uno ha podido dar acá. De todos modos, está ese libro, pueden entrar a internet y pueden leerlo sin ningún problema, pueden imprimirlo, lo que gusten. Genial, qué generoso de tu parte. Bueno, ya ahí lo voy a compartir yo en Familias Argentinas. Bueno, un gran Por abrazo favor, y que mañana salga. otro para ti. La tecnología es así, ¿qué vamos a hacer? Ya los añitos a uno no le vienen solo. Un abrazo grande para todos y un cariño para ti. Chao. Chao, chao. Gracias a todos por seguirnos.